Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional Pan de Vida. Dios les bendiga. Nuestro tema de hoy, una vida en ruinas. Segunda de Reyes, capítulo 24. Una vida en ruinas. Jehová había ordenado que Jerusalén fuera destruida y había llegado la hora de ese momento. La ciudad fue sitiada para eso. Segunda de Reyes 24:10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. El rey de Babilonia podía destruir la ciudad físicamente, matando a todos los habitantes y quemando la ciudad, como era común en esos tiempos. Pero la intención del rey de Babilonia no era destruir la ciudad de manera física. Su intención era llevarla a la ruina total. ¿Cómo llevar a cabo este plan? ¿Cómo hacer para que una ciudad o una persona llegue a tener una vida arruinada? La ruina no necesariamente tiene que ser económica. La ruina más peligrosa y la que determina toda otra ruina es la ruina emocional. Si mentalmente estás arruinado, cualquier otra ruina te puede llegar. Algo interesante entonces lo que sucedía en este momento. Este rey de Babilonia podía destruir a Jerusalén totalmente. Esa era la costumbre. Las quemaban, la destruían. Pero en este caso simplemente quería llevarlos a una ruina total donde ellos mismos se encargarían de autodestruirse. Muchas personas lo que tienen son vidas arruinadas. Y no necesariamente de dinero. Hay gente que tiene mucho dinero. Igual su vida es una ruina. La ruina más grave y poderosa que puede haber en el mundo es la ruina emocional. Si mentalmente, si emocionalmente no servimos para nada, lastimosamente no serviremos para ninguna otra cosa. La pobreza económica no nace en el bolsillo. La pobreza económica nace en la manera de pensar. La riqueza no nace en el bolsillo ni en las cuentas bancarias que puedas tener. La riqueza comienza en la manera de pensar. Si piensas como pobre, aunque tengas dinero, seguirás siendo un pobre. Si piensas como rico, aun cuando no tienes dinero, eso te ayudará a conseguirlo. ¿Cómo una vida o una ciudad llega a ser arruinada? Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirar algunos puntos importantes. ¿Cómo es que muchas personas llegan a tener esa vida de ruina? Primero, quitándole todo lo valioso. Versículo 13, que nos dice: y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Su propósito era llevarlos a esa ruina y por lo tanto lo primero que hizo fue quitarles todo lo valioso que para ellos era. Para muchas personas no es tan valioso el dinero o las riquezas físicas como sus sueños, sus anhelos, sus propósitos o su familia. ¿Qué cosas valiosas tú tienes? El mundo quiere quitarte eso valioso. Si tú tienes sueños, Satanás quiere que tú ya no sueñes. Si tienes anhelos y propósitos, Satanás y el mundo quiere que tú ya no tengas esos propósitos. Hay personas matasueños. Cada vez que tú tienes un propósito, cada vez que tú tienes un sueño, cada vez que tú quieres alcanzar algo importante en tu vida, siempre vas a encontrar a alguien especialista en matar ese sueño, en decirte que tú no eres capaz, que tú no puedes, que eres muy viejo, que eres muy joven, pero algo va a utilizar para matar tu sueño. Si tú permites que te quiten eso valioso que hay en ti, llegarás a tener una vida arruinada. No permitas que las demás personas o circunstancias te impidan soñar. Una persona sin sueños es una persona condenada al estancamiento. Son esos sueños, son esos anhelos, esos propósitos en nuestra vida los que nos ayudan a avanzar, lo que nos ayuda a seguir luchando.
el día en que tú pierdas la capacidad de soñar con grandes cosas, ese día te estancas, ese día ya no tienes la capacidad de seguir avanzando. Segundo, quitándole el honor o el prestigio, versículo 14. Y llevando en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. ¿A quiénes se llevaron? Se llevaron a los hombres valientes, se llevaron a los príncipes, se llevaron a los que representaban esa parte de honorabilidad en la ciudad. Los príncipes eran los más representativos y tú y yo somos príncipes o princesas. No dejes que los demás te desanimen o te minimicen o te desprecien. Muchas veces nosotros mismos nos despreciamos. ¿Sabes? Muchos de nosotros podemos soportar el desprecio de los demás. Muchos de nosotros podemos soportar que otros nos minimicen. Pero ¿sabes qué es lo más triste y lo más duro de soportar? Cuando nosotros mismos nos menospreciamos. Por eso la palabra de Dios dice que para nosotros poder amar a los demás, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podemos amar a los demás. Si tú te desprecias, no puedes esperar que otro te ame. No vas a poder esperar que otro te prefiera. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas tú de ti mismo? Hay personas que piensan que no valen porque tal vez nuestros padres, porque tal vez otras personas nos minimizaron. Y ahí lo importante para tú y yo, cómo tratar a nuestros hijos. De lo que tú les hables a tus hijos, eso es lo que el día de mañana ellos van a hacer. Si tú a tus hijos les dicen que no puedes, que es un ignorante, que estás perdiendo el dinero en ellos, simplemente ellos siempre serán unos ignorantes. Tercero, perdiendo la valentía. Versículo 14, la parte B, ¿qué nos dice ahí? Se llevaron a todos los hombres valientes. Se llevaron a aquellos hombres que podían luchar. Las personas cobardes, no importa cuántas oportunidades tengan, nunca las aprovecharán. Siempre tendrán una excusa para no actuar. Para conseguir algo en la vida se necesita ser valiente. Mira que el rey de Babilonia en ningún momento pensó en destruir la ciudad físicamente, en quemarla y acabarla y matarlos. Quería llevarlos a tener una vida de ruina, una vida arruinada. Por eso se llevó a los valientes, porque si ya los valientes no estaban en esa ciudad, ¿quiénes iban a luchar? ¿Quiénes se iban a esforzar? Si tú pierdes la valentía, lastimosamente nunca podrás alcanzar nada. Y recuerda algo, ser valiente no significa no tener miedo, porque muchos de nosotros creemos que ser valiente entonces es carecer de todo miedo. No, la persona valiente es aquella que sabe dominar sus miedos. La persona valiente no es aquella que no tiene miedo, es aquella que sabe controlar, dominar sus miedos. Los miedos, en cierta forma, en nuestra vida son necesarios. El miedo bien manejado nos ayuda para que no nos metamos en problemas. Por el miedo a estrellarnos hace que nosotros controlemos la velocidad en nuestro vehículo. Por el miedo a fracasar en algunas cosas es que nosotros nos cuidamos. Pero cuando no tenemos miedo, entonces nos volvemos insensibles. Por lo tanto, la persona valiente no es aquella que no tenga miedo. La persona valiente es aquella que sabe dominar los miedos que tiene y que los paraliza. Un miedo mal manejado paraliza y hace que vayamos en retroceso. Cuarto, perdiendo la creatividad. Las personas creativas siempre tendrán una respuesta a cada problema. Hay muchos problemas que tenemos que resolver y sabes lo increíble, es que para resolver muchos de esos problemas, lo único que necesitamos es ser creativos, ser recursivos, utilizar lo que nosotros tenemos. Hay personas que tienen poco dinero y con ese poco dinero hacen grandes cosas. Hay gente que tiene mucho dinero y con ese dinero no hacen nada. Para hacer algo en la vida no se necesita tener en abundancia. Para hacer algo en la vida se necesita ser creativo. Versículo 14, la parte C,
¿qué nos dice? Se llevaron cautivos a todos los artesanos y herreros. Se llevaron a todos los artesanos, se llevaron a todos los herreros, se llevaron a todos los que tenían la creatividad, se llevaron a todos los que podían darle vida a esa ciudad. ¿Para qué llevarse a un artesano? ¿Qué podía servirles allá? Tal vez no de mucho, pero sí dejaba a la ciudad sin personas creativas, sin personas recursivas, sin personas que pudieran embellecer esa ciudad. Para que tú y yo salgamos mucho más que dinero, lo que necesitamos es ser creativos. Hoy en día estamos en una sociedad donde lo que falta precisamente es dinero. Por eso cada día hay más desempleo. Cada día hay más universitarios, más no creativos. Si tú te das cuenta, hoy en día las esquinas están llenas de personas universitarias haciendo fila por un empleo. Pero muy poquitos universitarios son los creativos. Sería muy bueno que cada vez que salgan nuevos universitarios graduados en nuestra ciudad, en nuestro país, estuvieran preparados para montar empresa. Pero ¿sabes qué es lo que sucede sobre todo en nuestra nación? Cada día hay menos empresas. Estamos en un estado que no es creativo tampoco. Estamos en un estado que no ayuda a las personas a generar empleo. Si tú te das cuenta, nuestra Constitución, si tú te das cuenta, las leyes mercantiles, sobre todo de nuestra nación, no favorecen a ningún empresario, no estimulan al que quiere ser empresario. Más te demoras tú en montar un negocio que ya te caen encima a sellártelo porque todavía no tienes toda la documentación. Nuestra nación no está preparada para impulsar empresarios, solo para cobrar impuestos de los empresarios, y eso es todo. No hay creatividad ni en la nación como lo que manejan las leyes, ni hay creatividad en nosotros los ciudadanos de esta nación. Para que una nación prospere, para que una familia prospere, para que una sociedad prospere, se necesitan personas creativas. Si nuestro sistema educativo en las universidades estuviera diseñado para despertar en los estudiantes ese deseo de ser empresarios en lugar de ser empleados, si tú miras cada uno de los estudiantes de la universidad, a ellos los entrenan, los preparan, los educan para ser los próximos empleados de nuestra nación, mas no para ser empleadores, mas no para ser empresarios. Se llevaron toda la creatividad y con eso arruinarían esa nación. Quinto, cómo una persona llega a la ruina, siendo pobres. Pero recuerda entonces lo que dijimos en un comienzo, la pobreza no nace en los bolsillos, la pobreza no nace en las cuentas bancarias si están vacías, la pobreza nace en la mente, en la mentalidad de cada uno de nosotros. Miremos ahí el versículo 14, la parte final. Se llevaron a todos, pero sin excepción, excepto a quién dice ahí, los pobres del pueblo de la tierra. Se llevaron los valientes, se llevaron los guerreros, se llevaron los que aportaban ideas, los artesanos, los que tenían creatividad, pero solamente no se quisieron llevar a quién, a los pobres, que no generaban nada, que no producían nada, que lo único que hacían era pedir. La pobreza entonces no nace en los bolsillos, la pobreza nace en la mente de cada uno. Si piensas como pobre, aunque tengas dinero, siempre vivirás como pobre. Por eso la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. En Joel 3:10, ¿qué nos dice? El débil diga, pobre soy, fuerte soy. Cambia tu manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, automáticamente cambia nuestra manera de actuar. Y si cambia nuestra manera de actuar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Hay personas que solo viven de excusas. Si tú le dices por qué no hizo esto, siempre tendrá una excusa. Si tú le dices por qué no nos ayuda en esto, siempre tendrá una excusa.
La pobreza no está en la falta de dinero, la pobreza está en la falta de creatividad, la pobreza está en la falta de pensamientos, de prosperidad. Muchos de nosotros nos hicimos cristianos y en el momento en que nos hicimos cristianos, muchos piensan que la mejor forma de agradarle a Dios es si es pobre. Es más, como pobres se ha acuñado palabras de mediocridad que cada vez los estancan más en la pobreza. Es que es mejor ser pobre pero honrado, como si todo pobre necesariamente es honrado y como si todo rico necesariamente es ladrón. Pero simplemente son excusas para nosotros mantenernos en la mediocridad en la que estamos viviendo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no son sino palabras de mediocridad que nosotros hemos acuñado para mantenernos en mediocridad. Yo prefiero ser pobre pero fiel a Dios, como si todos los pobres necesariamente son fieles y como si todo rico fuera infiel a Dios. Palabras que se convirtieron en excusa para no avanzar, para no crecer. Se llevaron a todos los hombres que tenían algo que aportar y dejaron a todos los pobres porque ellos no servían para nada. No porque tú no tengas dinero eres pobre, es por la manera de pensar que tenemos. En la iglesia nos piden una contribución de 100 pesos y ¿qué decimos? Es que nadie sabe lo de nadie, es que supiera que soy tan pobre, y esa mentalidad de pobre lo tiene atado a la pobreza. En el colegio, en la sociedad, en la casa, hay personas que cuando tienen que contribuir con algo siempre viven maldiciéndose a sí mismo. Recuerda que maldecir es maldecir, decir mal. Muchos de nosotros hablamos mal, nos maldecimos a nosotros mismos. Cada vez que tú dices que no tienes, cada vez que tú dices que eres pobre, cada vez que tú mismo dices que no eres capaz, te estás maldiciendo. Y por eso vives en la condición que posiblemente vives. Quitaron entonces todo ese tipo de cosas en ellos. Cuarto, perdieron la creatividad. Quinto, sintiéndose pobre. Versículo 14, la parte D. Excepto los pobres de la tierra. Todos ellos entonces se creían pobres y por creerse pobres, lastimosamente, vivían de la forma como vivían. Sexto, no teniendo una guía que seguir, versículo 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Se llevó a todos los que tenían la capacidad de dirigir, al rey, a la esposa, a los príncipes, a los poderosos de la tierra, de esa tierra. Se llevó a todos aquellos que tenían esa hermosa capacidad de poder conducir, de poder guiar. Si no hay alguien que te oriente, o si tú mismo no permites acciones que te hagan avanzar, estarás perdido y sin rumbo. El problema de muchos de nosotros para vivir en ruina es que no nos gusta rendirle cuentas a nadie. La única forma que tú y yo tenemos para progresar, para avanzar, es si tenemos a quien rendirle cuentas. Cuando nosotros no tenemos a quien rendirle cuentas, lastimosamente cometemos ese error. Llegamos a esa ruina total. Solamente cuando nosotros tenemos a alguien a quien rendirle cuentas, solamente cuando nosotros nos esforzamos por rendirle cuentas a alguien, es que nosotros avanzamos, crecemos, es como nosotros nos desarrollamos. A medida que nosotros no querramos rendirle cuentas a nadie, es cuando llega esa vida de ruinas. A los seres humanos no nos gusta rendirle cuentas a nadie. Siempre tenemos una excusa, siempre tenemos un pretexto. Lo importante es no querer que a alguien le tenemos que decir qué hacer. ¿Por qué nuestra juventud lastimosamente vive mal? Porque no le gusta rendirle cuentas a nadie.
quiere hacer lo que quiere, dice que ya cumplió 18 años y por lo tanto ya es libre de hacer lo que él quiere, y eso lo ha llevado a una vida de pobreza, a una vida de ruina. Recuerda que ser arruinado no es la falta de dinero, ser arruinado es esa mala manera de pensar que nosotros tenemos. La pobreza no nace en la escasez de dinero, la pobreza nace en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Si tú piensas como pobre, aunque tengas dinero, vivirás siendo un pobre. Si tú eres de los que para todo tiene una excusa, lastimosamente estás condenado a una vida de estancamiento. Deja a un lado las excusas. Reconoce que te has equivocado, que nos hemos equivocado, que tenemos que corregir, que nos tenemos que esforzar. Solamente de esa forma podremos avanzar. Séptimo, perdiendo la capacidad de luchar. Si el boxeador antes de subir al ring piensa que va a perder, en vano sube al ring, porque ya perdió sin pelear. Versículo 16, ¿qué nos dice? Y se llevó cautivo ¿a quién? A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes, para hacer, ¿qué dice ahí? La guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Y entre todos los que se llevó cautivos, que sí producían, se llevó a aquellos hombres expertos para hacer la guerra. Si esa ciudad ya no tenía la capacidad de guerrear, de batallar, lastimosamente ya estaba arruinado. Mira que no lo destruyó. El rey de Babilonia podía tomar la ciudad de Jerusalén y destruirla, quemarla, pero no la quemó, no la destruyó. Simplemente se llevó a los valientes, se llevó a los artesanos que eran creativos, que tenían creatividad para funcionar, se llevó a los hombres de guerra, y de esa manera no los destruyó físicamente, pero sí los llevó a la ruina. El día en que tú pierdas la capacidad de luchar, ya eres un hombre arruinado. ¿Qué nos evita caer en la ruina? El querer luchar. El no importa cuántas veces caernos, volvernos a levantar. En el momento en que tú y yo perdamos la capacidad de luchar, ya estamos muertos. A eso se le llama desánimo. Y sabes, el arma más poderosa y efectiva que tiene Satanás para destruir a los cristianos es el desánimo. Cada vez que tú miras a un cristiano ya medio desanimado, ya prácticamente ve buscando la forma de hacer otra cosa porque con él ya no cuentas. Porque por mucho que lo estimules, le digas, lo llames, igual no va a responder. Siempre doy un ejemplo. Muchos de nosotros miramos en la televisión dibujos animados. ¿Qué significa eso? Que es un dibujo que mediante un mecanismo electrónico a través de los computadores cobra vida. Significa entonces que un dibujo animado es algo inanimado que cobra vida. Si no fuera por eso, esos artefactos, ese dibujo sería desanimado. ¿Qué quiere decir? Muerto. Cuando tú dices yo estoy desanimado, lo que estás diciendo estoy muerto. No tengo sueños, no tengo anhelos, no tengo ganas, no tengo nada que me estimule a avanzar. Y esa es el arma preferida de Satanás. Muchos cristianos que hoy están en el mundo y volvieron otra vez al vómito, es porque un día se dejaron desanimar. Por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades. Muchos hogares que hoy en día ya están destruidos y arruinados es porque un día perdieron la capacidad de luchar. ¿Sabes por qué hay muchos hogares que no sirven para nada? Aunque viven juntos muchos años, pero están arruinados. Recuerda que el rey de Babilonia no quiso destruir de manera física esta ciudad, prefirió llevarla a la ruina. Hay hogares que no se han destruido físicamente, que no han firmado su divorcio, pero hace años que ya está arruinado, porque simplemente han perdido la capacidad de luchar. La fe no solo es poner nuestras manos al cielo, la fe es negativa y es positiva. Si tú piensas que no puedes, esa es tu fe, por lo tanto nunca vas a poder. Una vida arruinada es aquella que no tiene un propósito que alcanzar. El desánimo es el centro de su vida. Por esta razón, todo le da igual. De ti y de mí depende cómo queremos vivir. De una manera próspera y que avance, o
preferimos ser arruinados. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. Ese es el tema entonces en esta mañana que Dios quiere enseñarnos. Ser pobre no es no tener dinero, ser pobre es tener mentalidad de pobre. Ser arruinado es mucho más que ser un fracasado económicamente. Ser arruinado es tener una mentalidad de pobre a pesar de que tienes dinero. ¿Cómo piensas tú? ¿Qué piensas tú? Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Es el mensaje de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje, un mensaje de vida que pretende darnos vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Una persona llegue a tener una vida arruinada. La ruina no necesariamente tiene que ser económica. La ruina más peligrosa y la que determina toda otra ruina es la ruina emocional. Si mentalmente estás arruinado, cualquier otra ruina te puede llegar. Algo interesante entonces lo que sucedía en este momento. Este rey de Babilonia podía destruir a Jerusalén totalmente. Esa era la costumbre. Las quemaban, la destruían. Pero en este caso simplemente quería llevarlos a una ruina total donde ellos mismos se encargarían de autodestruirse. Muchas personas lo que tienen son vidas arruinadas. Y no necesariamente de dinero. Hay gente que tiene mucho dinero. Igual su vida es una ruina. La ruina más grave y poderosa que puede haber en el mundo es la ruina emocional. Si mentalmente, si emocionalmente no servimos para nada, lastimosamente no serviremos para ninguna otra cosa. La pobreza económica no nace en el bolsillo. La pobreza económica nace en la manera de pensar. La riqueza no nace en el bolsillo ni en las cuentas bancarias que puedas tener. La riqueza comienza en la manera de pensar. Si piensas como pobre aunque tengas dinero, seguirás siendo un pobre. Si piensas como rico aun cuando... Y había llegado la hora de ese momento. La ciudad fue sitiada para eso. Segunda de Reyes 24:10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. El rey de Babilonia podía destruir la ciudad físicamente, matando a todos los habitantes y quemando la ciudad, como era común en esos tiempos. Pero la intención del rey de Babilonia no era destruir la ciudad de manera física. Su intención era llevarla a la ruina total. ¿Cómo llevar a cabo este plan? ¿Cómo hacer para que una ciudad o una... Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional Pan de Vida. Dios les bendiga. Nuestro tema de hoy, una vida en ruinas. Segunda de Reyes, capítulo 24. Una vida en ruinas. Jehová había ordenado que Jerusalén fuera destruida.